Bienvenidos a su espacio Conexión Viva, creciendo en la fe y en la comunión con Dios. Vamos a estar viendo Jesús, el pan de vida. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿con qué frecuencia lees al año la Biblia? ¿O con qué frecuencia al mes? Fórmate el hábito de leer diariamente la palabra de Dios y así te acercas más a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser disciplinado para leer la Biblia y que te ayude a entenderla. Leamos estos versículos y reflexionemos en ellos. En Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante. Leámoslos. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Hagamos un alto aquí para dar contexto. El día anterior había ocurrido la multiplicación de los panes. Jesús había pasado con sus discípulos al otro lado del lago de Galilea. Estaba sentado con sus discípulos cuando alzó la vista, vio una gran multitud y le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? Felipe le dijo: ni aunque trabajara 8 meses alcanzaría para darle un pedazo de pan a todos ellos. Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Porque era alrededor de 5,000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños, prácticamente 1 o 2 barrios. Jesús les ordenó que se sentaran. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y todos ellos comieron y quedaron satisfechos. Un paréntesis, ¿te imaginas? Cuando comieron ellos, quedaron satisfechos, 5,000 hombres, y sin contar con las mujeres. Así que cuando regresaron a la casa, ya no tuvieron que comer, y el milagro se esparció por muchísimas personas en esa ocasión. Y la palabra de Dios continúa diciendo que Jesús les dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Otro paréntesis. Nuestro Señor es Dios de orden y no le gusta que se desperdicie nada. Aprendamos de eso. Y entonces recogieron 12 cestas de los panes y de los peces que sobraron. Así que el milagro fue asombroso. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Qué tipo de pan crees que le dio Jesús a toda esa multitud? ¿Espiritual o físico? Obviamente físico. Por lo tanto, nuestro Dios nos suple también físicamente. Ahora continuemos con la lectura de la palabra de Dios. Dice: Jesús les respondió: la verdad es que ustedes me buscan no porque han visto señales milagrosas, sino porque comieron hasta saciarse. No trabajen por la comida que se acaba, trabajen más bien por la comida que permanece y da vida eterna, que es la comida que el Hijo del Hombre les dará. Aquí vemos que Jesús pone las cosas en la perspectiva apropiada. Debemos buscar primero la comida espiritual, que Él se encarga de suplirnos la comida material. Como bien lo dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán dadas por añadidura. Sigamos leyendo. Sobre Él ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación, es decir, sobre Jesús mismo. Continuemos. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo las obras que Dios exige? Jesús les respondió: la obra que Dios exige es que crean en aquel a quien Él envió. Esta es una parte central del estudio de Juan, porque aquí vemos que ellos le están preguntando a Jesús qué obras tenemos que hacer para tener vida eterna. Eso se refiere al antiguo pacto, se refiere a las leyes, los mandamientos establecidos en el antiguo pacto que se requerían para tener vida eterna. Pero aquí hay un cambio. Jesús les dice: no, ya no es por obras, ahora es por fe, es por creer, y en eso consiste el nuevo pacto. Por eso dice la palabra de Dios a continuación. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí no volverá a tener sed. Esta es la parte que mencionábamos. Aquí el Señor Jesús no les habla de hacer obras, les habla de creer. Esa es la clave para tener salvación y vida eterna. Y en el versículo 48 dice el Señor: yo soy el pan de vida.
Aquí podemos analizar que existen dos tipos de alimento espiritual: comida chatarra, la que no alimenta, o comida espiritual, la que provee el Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos alimenta y nos da vida. Y en el versículo 58 leemos: Yo soy el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná, y sin embargo murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. En Jesús encontramos ese pan que nos da vida eterna. Sigamos ahora con la reflexión. Después de la multiplicación de los panes y peces a 5,000 hombres, los judíos buscan a Jesús, pero no por sus enseñanzas, sino para que les dé de comer. Jesús expresa la verdad de una manera sencilla y clara. Hay que determinar las prioridades en la vida. No hay que ser materialista. Lo espiritual tiene prelación sobre lo material. El foco de la vida de la gente de este mundo es lo material y que no permanece. En vez de buscar la bendición, buscar al dador de la bendición. Esto no implica descuidar las necesidades materiales, sino dar prioridad a lo importante, lo espiritual, porque si primero se busca el reino de Dios y su justicia, la promesa de Dios es que todo lo demás será añadido. Ahora veamos la lección para recordar. ¿Para qué nos sirven estas enseñanzas de Jesús, el pan de vida? Para enseñarnos estos dos puntos. Que podemos seleccionar cada día el tomar alimento espiritual chatarra que no satisface, o el pan de vida que nos da su palabra y nos quita el hambre espiritual. Que solo Jesús, el pan de vida, nos da el alimento espiritual que nos da fortaleza y reafirma para vencer las batallas de la vida. Llegamos a la parte de la oración. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro pan espiritual, a través de la palabra de Dios que nos permite nutrirnos y crecer espiritualmente para enfrentar las batallas diarias y permanecer firmes en tu amor. Amén. Gracias por tu tiempo en Conexión Viva. Invita a más personas para que crezcan en la fe y en la comunión con Dios. No olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de todas las novedades. Que el Señor te bendiga.